en Radio La Voz de María 88.1 FM, enseguida tu programa Cita con tu médico. En la conducción nos acompaña la doctora Emilia Loor. Estimados amigos, sean bienvenidos. Estoy retomando otra vez el programa Cita con tu médico. Agradezco pues a la emisora Radio La Voz de María que me dé esta nueva oportunidad de compartir con ustedes estos momentos de evangelización, de temas de salud y de familia también. Iniciando pues este mes de septiembre, tenemos hoy día la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio ocurre un hecho tan importante que se da en Cafarnaúm, una ciudad importante en Galilea, que es este sector donde estaba el lago de Nazaret o el lago Tiberíades. Es un lugar muy rico y de muchos recursos. En Nazaret está Jesús, que ha sido ya rechazado en su pueblo, Nazaret, y entonces va a Cafarnaúm. Ahí habla con autoridad ante la gente y todos se quedan admirados. También ahí aparece ese primer momento en que hay un individuo que está poseído por el mal y Jesús lo libera. Hay que entender que esto es una especie de exorcismo. Y el demonio se enfrenta a Jesús, y el demonio lo reconoce, y le dice por eso: has venido a destruirnos, porque como todo demonio no quiere perder el poder que tiene sobre las personas. Es así que Jesús enfrenta a este demonio y lo saca del cuerpo de este hombre. Le dice: cállate y sal de ese hombre. Dice que tiró al hombre al suelo sin hacerle daño y salió. La gente se queda pues muy impresionada de esta fuerza que tiene Jesús, incluso para expulsar los demonios. En el tiempo de Jesús, muchos males físicos y los males de las personas y quizás psicológicos o enfermedades psiquiátricas que hoy día decimos, se relacionaban mucho con los demonios o a espíritus malignos. Hoy día quizá la ciencia ha avanzado un poco más y ya no relacionamos tanto con los espíritus malignos, pero hay que decir que hoy en día también mucha gente está presa, no diría yo poseída, sino que está presa en las cadenas del mal, en el sentido de que no pueden hacer la vida que ellos desean porque sencillamente hay otras situaciones que los detienen y no les permite caminar por el camino de Jesús. Jesús resucitado
hoy día quiera librarnos también a nosotros de todos los males y de todos los demonios particulares, esos que llevamos adentro, envidias, miedos, depresiones, egoísmo, materialismo. Y Jesús está dispuesto a curarnos. Nos invita por medio de los sacramentos y por medio de la Eucaristía a que podamos ser totalmente libres del pecado y del mal. Y de esa manera podamos estar curados de todos estos males y nos permita libremente acoger la palabra de Dios, una palabra de esperanza y de amor, y poder vivir libres de estas esclavitudes, venciendo al mal. Yo podría hacer la reflexión que hoy día nuestra sociedad está totalmente encadenada a hechos malignos, violentos, de muerte y destrucción. De muerte física la vemos todos los días, y también de muerte del espíritu, que no lo vemos, pero lo podemos percibir en las acciones de las personas. Pidamos al Señor liberador que nos libere como ciudad, como país, como humanidad, de todas esas cadenas que nos pone el demonio y no nos deja avanzar en el camino realmente de la conversión y de la paz. Hoy día también se celebra la fiesta de Santa Teresa de Calcuta. Hay unas palabras que ella dice: de sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Esta monja pequeña de estatura, pero tenía una fe tan firme como una roca. Le sería confiada a la Madre Teresa de Calcuta la misión de proclamar la sed de amor de Dios por la humanidad, especialmente en los más pobres de los pobres. Fue un alma llena de la luz de Cristo, inflamada de amor por Él y ardiendo con el único deseo de saciar su sed de amor y de almas. Ella nace el 26 de agosto de 1910 en Skopje, una ciudad en el cruce de los Balcanes. Era la menor de los hijos de Nicola y Dran Bohayus. Recibió el bautismo con el nombre de Gogna Agnes. Hizo su primera comunión a los 5 años y medio y luego recibiría la confirmación en noviembre de 1916, o sea, pequeñita. Ella había nacido en 1910. Desde el primer día de su primera comunión llevaba en su interior el amor por las almas. Su padre muere repentinamente cuando ella tenía 8 años y la familia queda en una grave estrechez económica. Y por lo tanto su madre criaría a sus hijos con firmeza y con amor. Y esto influiría grandemente en su carácter y en la vocación que posteriormente tenía. Fue además, tuvo una formación religiosa en la parroquia jesuita del Sagrado Corazón. A los 18 años tiene el deseo de hacerse misionera, dejando su casa en septiembre de 1928 y toma el nombre de hermana María Teresa por Teresita de Lisieux. En el mes de diciembre inicia su viaje hacia la India y llega a Calcuta el 6 de enero de 1929. Ahí realiza sus primeros votos y posteriormente sería destinada a la comunidad de Loreto en Calcuta, donde enseña en una escuela de niñas, St. Mary. Y posteriormente ella hace el 24 de mayo de 1937 su profesión perpetua y entonces se convierte en la esposa de Jesús para toda la eternidad.
Posteriormente, Madre Teresa se convierte en directora de esta escuela y por 20 años estuvo dedicada a la educación. Como estaba ella siempre caracterizada por su caridad, su altruismo y a trabajar duro, de todas maneras ella durante un viaje a Calcuta, en que va a realizar su retiro anual, recibe una inspiración el 10 de septiembre de 1943. Una llamada, ya había sido llamada para la vida religiosa, pero recibe esta llamada. Y dice que no sabe explicar la sed de amor y de almas que se apoderó en su corazón, y el deseo de saciar esta sed de Jesús se convierte en la fuerza motriz de toda su vida. Posteriormente tiene una especie de visiones en las cuales Jesús le revela el deseo de que encuentre a las personas víctimas de amor y que irradiase a las almas su amor. Le dice: ven y sé mi luz. Jesús le suplica, porque no puedo solo. Le revela también el dolor de los pobres, la pena por lo que eran ignorados y que tampoco conocían a Jesús, y le pide que funde una congregación religiosa, Misioneras de la Caridad, dedicada al servicio de los más pobres entre los pobres. El 17 de agosto de 1948, ya luego de recibir un permiso especial, ella viste con un sari blanco con unas líneas azules y deja su amado convento de Loreto para entrar en el mundo de los pobres. Se encuentra un alojamiento temporal con unas hermanitas también que servían a los pobres, visita los barrios pobres, las familias pobres, lava a estos niños que estaban sucios y heridos, y se ocupa en particular de un anciano enfermo que estaba en la calle y una mujer que también estaba muriendo de hambre y de tuberculosis. Es ahí donde ella empieza su trabajo. Posteriormente, unos meses después, algunas de sus alumnas del colegio empiezan a unirse a ellas. Y es así que el 7 de octubre de 1950 se establece oficialmente en la Arquidiócesis de Calcuta la nueva Congregación de las Misioneras de la Caridad. Esta nueva congregación se expande tremendamente, primero en la India, y luego incluso el Papa le pide que vaya a Venezuela, ya viene a nuestro continente. Luego tendría fundaciones Roma, Tanzania, y así va conquistando el mundo entero, incluso en países comunistas como la Unión Soviética, Albania y Cuba, porque ella está en todos los sitios donde hay necesidad. Se dice que cuando la Madre Teresa visita la Unión Soviética, Rusia, ella va en el avión con una imagen muy grande de la Virgen, de la Medalla Milagrosa, y le dijeron que no podía subirse al avión con la Virgen porque iba a Rusia, que ese país nadie cree. Entonces ella dijo: mire, si yo no subo con la Virgen, no viajo. Y le tuvieron que permitir que viaje abrazada de la Virgen durante todo el vuelo. Posteriormente ella llevaba muchas medallas de la Medalla Milagrosa. Y cuando llega, le pide a los sacerdotes y a las religiosas que difundan las imágenes, las entreguen a las personas en las escuelas, en las iglesias. Dice: no, eso no se puede hacer aquí en Rusia. No se puede entregar esas medallas. Dijo: bueno, vean usted cómo las entregan, pero la Virgen tiene que ser, para que obre hay que entregar estas medallas. Uno de los sacerdotes decide ir a un cementerio y ahí echa por las tumbas un poco de esas medallas.
Y ocurre una cosa extraordinaria, que la gente cuando iba al cementerio encontraba las medallas. Fíjese cómo la Virgen se vale de la Madre Teresa también para llegar esta advocación a un país tan difícil. Madre Teresa sufriría mucho por este servicio a los pobres, pero también implantaría sus casas en muchos sitios en este servicio de caridad. Sería premiada en la India también, y con el famoso Premio Nobel de la Paz en 1979. Esta vida de servicio, de alegría, de amar, de considerar al hombre en su grandeza y en su dignidad, también atendiéndoles de forma amorosa para que siempre esté en una condición digna, aunque sea pobre, permite que sea reconocida en todas partes del mundo. Juan Pablo II sería su gran amigo y colaborador, porque con ella trabajaría muy juntamente para poder hacer la obra que ella necesitaba hacer en sus fundaciones en los diversos países. Se encontró con Juan Pablo II pocos tiempos antes de morir y luego regresa a Calcuta. Ella muere el 5 de septiembre y posteriormente sería canonizada pues 2 años después de su muerte, precisamente por el Papa Juan Pablo II, el 20 de diciembre del año 2002, beatificada el 19 de octubre del 2003 y canonizada por el mismo Juan Pablo el 4 de septiembre. Sería canonizada por el Papa Francisco el 4 de septiembre del 2016 en un jubileo especial para los voluntarios y operarios de la misericordia. Recordemos que este mes tenemos el 8 de septiembre la Natividad de María. María, nuestra Madre, tiene un día en el cual se celebra la Natividad de María. Desde muy antigua se celebra este nacimiento de la Virgen María, que fue la esperanza para el mundo y aurora de salvación. Cuando nace la Santísima Virgen María, el mundo se ilumina, y es por ella precisamente en el cual es posible que nazca Cristo nuestro Dios. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa antes de iniciar la segunda parte de este programa. Gracias. Inicio de espacio promocional. La voz de María, la voz de María, tu saludo me trae alegría. La voz de María, la voz de María, visita nuestro hogar noche y día. La voz de María, cada día llega a mí la palabra del Señor, a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo. Gracias, amigos, por esperarme.
Iniciamos esta segunda parte de este programa con un tema que me parece interesante y que cada día se hace más común escuchar, que es la dependencia a los hipnóticos y a los barbitúricos. Recordemos que los hipnóticos son fármacos que se utilizan cuando hay dificultades para dormir, y los médicos la usan sobre todo para estos problemas de sueño. Ocurre que los trastornos del sueño son una de las causas más frecuentes por las cuales muchos pacientes consultan, y por eso los hipnóticos es una medicación que se prescribe con bastante frecuencia. Hay que recordar que esta falta de sueño o insomnio es un síntoma, pero puede tener muchas causas. En una de ellas sería determinar cómo son los hábitos diurnos y las condiciones ambientales. También hay que considerar enfermedades médicas, por ejemplo, lesiones cerebrales, trastornos vasculares cerebrales, dolores dados, por ejemplo, por la artritis reumatoide, la migraña, el cáncer causa mucho dolor, otros tipos de fibromialgia, insuficiencia renal. Y también puede haber los trastornos primarios del sueño, entre ellos el apnea del sueño, movimientos anormales durante el sueño y alteraciones del ciclo circadiano. Otra causa del insomnio puede verse también a trastornos psiquiátricos o psicológicos. Entre ellos tenemos depresión, ansiedad, sobre todo las manías, no duermen cuando están con las etapas de manía, y la psicosis. Y luego hay que considerar otros medicamentos que pueden alterar el sueño. Entre ellos tenemos sustancias como antidepresivos, betabloqueantes, estimulantes, sustancias para quitar el apetito. Y una de las primeras evaluaciones que debemos saber es saber realmente si el sueño tiene una causa que sea solamente por asuntos de que los hábitos o la higiene del sueño ha sido alterada, o existe otra causa que está causando este insomnio. Y los fármacos que se prescriben tanto para tratar la ansiedad como para inducir al sueño, debemos saber que pueden causar dependencia. La dependencia puede ser psicológica o puede ser en realidad una dependencia física. Entre los fármacos que pueden causar esta dependencia tenemos las benzodiazepinas, los barbitúricos y otra serie de medicamentos. Cada uno de estos fármacos funciona de manera diferente y tiene un potencial de dependencia y de tolerancia diferente. Por eso también se escoge tanto las benzodiazepinas, porque se las considera que son más seguras. Son seguras, pero pueden generar rápidamente una dependencia y una tolerancia, que significa que cada vez van subiendo la dosis para que haga su efecto. La mayoría de las personas que terminan con adicciones a las benzodiazepinas, inicialmente la empezaron a usar por razones médicas. Y si era una situación muy grave, el médico le ha prescrito una dosis realmente alta. Y en cambio, se queda con esa prescripción por largo tiempo, y ahí es donde ocurre realmente la dependencia y la tolerancia. También hay que decir que muchas personas utilizan
la medicación por más tiempo de lo que está prescrito. Y entonces también puede establecerse de esa manera la dependencia. Hay que saber que la dependencia de las benzodiazepinas se puede desarrollar después de 2 semanas de usarla continuamente. O sea, es bastante rápida. Entre los síntomas que tenemos es que la dependencia a los hipnóticos y los ansiolíticos disminuye un poco el estado de alerta. O sea, la persona está un poco lenta, no responde rápidamente a los estímulos, y en algunos casos puede tener una expresión de balbuceo, o sea, habla lentamente, o coordina mal, se la siente confusa y tiene como una respiración lentificada. Muchos fármacos de este tipo pueden hacer que una persona pase de un momento depresivo a un momento también de ansiedad. Y también algunas personas que tienen dependencia de los barbitúricos tienen pérdida de memoria, se olvidan de las cosas, toman decisiones erróneas en el momento que están bajo el efecto de los barbitúricos. También puede tener pérdida de la atención, no atiende nada, tú le hablas y no te responde, o no está atendiendo y dice otra cosa. Y también puede ser que tenga cambios rápidos en su estado emocional. Hay que hablar de las personas de edad avanzada que tienen esta dependencia de los barbitúricos, porque cuando se habla con ellas inicialmente se las siente o se las percibe como si tuvieran una demencia, porque hablan lentamente, piensan lentamente, se les hace difícil pensar y comprender a los demás, e incluso hay el grave peligro de que caigan al suelo, tengan fracturas óseas, sobre todo en la cadera. Por lo tanto, en las personas mayores hay que tener mucha precaución con el uso de los barbitúricos y luego estar seguro de que no los está usando a su propia discreción. Los barbitúricos, como hemos dicho, provocan somnolencia y tiende a acortar una fase del sueño, esta fase REM, en las cuales las personas sueñan. Al haber una interferencia con esta fase del sueño, muchas veces las personas al otro día están más irritables. Y entonces ocurre que los patrones del sueño quedan ya alterados y cuando la persona interrumpe el fármaco, va a tener efectivamente cuando deja de tomar los barbitúricos, va a recuperar ese sueño REM que lo había perdido y tiende a soñar y a despertarse más frecuentemente de lo normal. Esto sería como un efecto de rebote cuando se deja de tomar estas sustancias. El efecto de rebote varía dependiendo de las personas, de una manera a otra, pero en general ocurre cuando se ha tomado grandes cantidades del fármaco en periodos largos, sin interrupción. Al abstenerse o al tener una abstinencia aguda de cualquiera de estos barbitúricos o hipnóticos, puede haber una reacción grave. Incluso las personas tienen una fase de terror, como cuando hay una abstinencia al alcohol o a las otras drogas. Y generalmente se da mucho cuando las personas por alguna razón son hospitalizadas o tienen que someterse a una cirugía
y se interrumpe abruptamente estas tabletas que han estado recibiendo. Incluso hay que decir que algunas personas pueden presentar hasta convulsiones cuando se interrumpe el uso de los barbitúricos que se ha estado usando por largos años. Interrumpir los barbitúricos puede causar una reacción de abstinencia grave y es una reacción difícil de manejar, aunque hay tratamientos para aliviarlas. En las primeras 12 a 20 horas que la persona no recibe los barbitúricos que estaba acostumbrado a tomar, está nerviosa, está inquieta y está débil. Incluso puede haber temblor de brazos y piernas. E incluso, como hemos dicho, los temblores pueden ser más intensos y una sensación de debilidad. En el segundo y tercer día, las personas poco a poco pueden ir presentando, incluso como hemos dicho, estas convulsiones que pueden ser mortales. Y estos ataques convulsivos pueden presentarse incluso en la primera y la tercera semana de la abstinencia. Puede haber deshidratación, delirio, insomnio, confusión, alucinaciones visuales y auditivas. Y generalmente el tratar de pasar esta fase de abstinencia a las benzodiazepinas, sobre todo, pueden demorar algún tiempo, semanas e incluso meses, porque lo que puede ocurrir es que haya que bajar la dosis, o sea, en la abstinencia, ir bajando la dosis poco a poco hasta que se lo desaparezca, y de esa manera se evita estos efectos tan graves. Hablemos de una medicina de estos que son hipnóticos, que es la zoplicona y el zolpidem. Al inicio se usó como fármacos que son no benzodiazepínicos, y por eso es que no se venden con receta médica. Y también han sido muy promocionados como eficaces en el tratamiento del insomnio, tanto en el corto como en el largo plazo. Y también se dice que tiene pocos efectos secundarios y riesgos mínimos de producir tolerancia y dependencia. Sin embargo, lo que vemos en realidad en la práctica es que debido a que se consigue con mucha facilidad, hay mucho riesgo del mal uso de estos fármacos y de una prescripción exagerada para el problema del insomnio. De tal manera que muchas personas llegan a tener una dependencia terrible a estas zoplicona y zolpidem. Pueden tomar una dosis extraordinaria al día. Hay personas que no toman una tableta en la noche, sino que toman 2 tabletas en la noche, 3 tabletas en la noche, y luego en el día toman 2 tabletas cada 8 horas. O sea, la dosis que llegan a tomar es altísima, y ahí la dependencia es muy difícil, porque claro, han generado una gran tolerancia. La duración del tratamiento en estos casos debería ser corta y definitivamente estudiando bien cuál es el trastorno del sueño para poder ayudar a las personas. Debería ser de 2 a 4 semanas en los casos de insomnio, y quizá de 8 a 12 semanas si existe mucha ansiedad, indicando que hay que hacer una retirada gradual de esta sustancia, disminuyendo la dosis hasta que ya se dejan de usar, y así evitar este trastorno de la dependencia. Cuando se empieza a bajar la dosis de estas medicinas, podemos decir que las personas pueden tener síntomas de ansiedad,
de insomnio, y entonces bajar la dosis hay que hacerla más lentamente y durante más tiempo. Habría que añadir a esta bajada de la dosis o esta retirada de estas sopliconas, solpidem o los barbitúricos, una psicoterapia cognitiva conductual en la cual se trata de entender las alteraciones en la higiene del sueño y ayudar a la persona que aprenda técnicas de relajación para que duerma de mejor manera. También se puede ayudar a la persona que tiene insomnio en esta etapa con la melatonina, que es una hormona, la hormona del sueño, y medicamentos que generalmente causan sueños, como la hidroxicina, y antihistamínicos como el Benadryl, ayudarían a tener mejor un poquito de sueño. Estas agüitas de valeriana también pueden ayudar, e incluso otras agüitas de hierbas pueden ser adecuadas. Lo más importante es que una persona que tenga trastornos del sueño trate de seguir una rutina o medidas que mejoran la higiene del sueño. Ir a la cama cuando sea la hora de dormir y tenga sueño. Tener un horario de acostarse y de levantarse todos los días, sea fin de semana o no. No comer grandes comidas antes de dormir. Ver que el dormitorio esté con una temperatura adecuada, que no haya ruidos, que no haya luz que moleste. Importante evitar las siestas durante el día. Quien tiene insomnio no debe hacer siestas durante el día. Y también debe evitar quedarse en la cama acostado cuando ya está despierto. Hay que levantarse enseguida. Reducir el consumo de alcohol y de cafeína, la cafeína sobre todo en la noche, y el alcohol. Hacer ejercicios durante el día y evitar esos ejercicios justo antes de dormir. Ejercicios de relajación antes de acostarse. Puede ayudar tomar un baño tibio antes de acostarse y no tener contrariedades o actividades que son estresantes justo antes de ir a la cama. Bien, amigos, entonces vamos a hacer la segunda parte, terminar la segunda parte de este programa, y haremos una pausa antes de poder empezar la tercera parte de este programa. Gracias. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web, donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. Queridos, les agradezco que me acompañen en esta tercera etapa del programa, y traía un tema que hace tiempo el Papa Francisco lo sacó como un tema, que es acostumbrarse a releer la propia vida.
El Papa dice que acostumbrarse a releer la propia vida, o sea, pasar revista de nuestra vida, de nuestra historia, educa nuestra mirada, afina la mirada y nos permite advertir los pequeños milagros que Dios tan bueno obra en nosotros cada día. Dice también que hay que conocer bien la propia historia de cada uno para tomar las decisiones adecuadas. El Papa Francisco tiene unas ideas extraordinarias y da también unas respuestas que uno no las espera. A mí me encanta porque yo lo escucho y entiendo todo lo que está diciendo. Entonces dice que nuestra vida es el libro más preciado que nos ha sido dado. Y también es un libro que lamentablemente muchos no lo leen o que lo leen demasiado tarde, antes de morir. Sin embargo, es en ese libro donde encontramos lo que buscamos y en vano hemos ido andando por otros caminos. Cita San Agustín en esta linda frase que tiene: tú estabas dentro de mí y yo afuera, y ahí te estaba buscando, deforme como era, me arrojé sobre las bellas formas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Muchas veces nosotros vivimos esta experiencia de San Agustín, de encontrarnos apasionados por pensamientos que nos alejan de nosotros mismos, de mensajes que también nos hacen daño. Por ejemplo, no sirvo para nada, todo me sale mal, no lograré hacer nada bueno, y nos derrumbamos, y así pasa nuestra vida. Leer la propia historia significa también reconocer la presencia de estos elementos tóxicos que están en nuestra vida, pero hay que leerlos y entender que esos elementos tóxicos no nos ayudan. Muchas veces hay momentos en los cuales la persona tiene un encuentro inusual con otra persona, hace un servicio a alguna persona que la necesitaba, o lee un libro o un artículo que nos van a transmitir una paz interior, que nos renuevan esa alegría de vivir y nos sugieren buenas iniciativas. Y entonces esos son los momentos en los cuales debemos parar y reflexionar para poder entender que muchas veces las cosas buenas se esconden. El estilo de Dios es así, es muy discreto. Dios no se impone. Sencillamente Dios habla de manera imperceptible. Dios nos habla de una manera íntima, una forma en la cual, si estamos atentos, lo podemos escuchar. Por ejemplo, el Señor nos puede hablar en personas pequeñas, sencillas, o en una situación desconocida. Estas situaciones que son poco importantes, pero que pueden ayudarnos a hacer grandes descubrimientos. Dios nos habla en el corazón y por eso tenemos que aprender a conocer el lenguaje de Dios, que es un poco diferente al lenguaje de los hombres. También este hecho de examinarnos a nosotros mismos con mayor frecuencia, porque creo que por lo menos yo no lo hago con la frecuencia que necesito, el hacer el propio examen de conciencia del día, de la noche, de la semana. Este examen de conciencia
no solo hace que nos demos cuenta de nuestros pecados y nuestras debilidades, que ya es bastante bueno para nosotros, pero también nos permite darnos cuenta de los detalles maravillosos que ha habido en el día y que los dejamos pasar. Porque si nos quedamos solo en los defectos y en los pecados, hay poca esperanza, porque realmente nuestra vida es así. Estos defectos nos acompañan toda la vida. Y hay que darle espacio también a encontrar los momentos de bondad que ha tenido Dios en nuestras vidas. Muchas veces decimos, ay Señor, gracias porque nos salvaste. Yo no me fui por esta calle y mira, hubo un accidente. Ay Señor, gracias porque yo no fui a comprar a esa farmacia y ha habido un robo. Son gracias que recibimos. Gracias Señor porque me llamó tal persona a la cual yo no oí hace tiempo y ha sido una alegría saber que está bien. O un favor especial. A veces estamos en situaciones difíciles de salud, de dinero, de familia, y de pronto, sin darnos cuenta, Dios pone allí un rayito de luz que nos ayuda a encontrar la solución que necesitamos. Hay que decir que todos deberíamos trabajar también en esta idea de tener un ideal personal. No podemos vivir sin tener un ideal o una razón por la cual existimos. El ideal personal es como la vocación. Es un llamado que nos hace Dios y que se va a ir revelando progresivamente a lo largo de la vida cotidiana. El ideal personal tiene como una dimensión extraordinaria dentro de lo filosófico. Es que cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Cada vida es importante para Dios. Y pese a nuestras imperfecciones humanas, Dios está allí para trabajar en esas imperfecciones y llevarnos hacia Él. Y también Dios depositó en nosotros, en nuestra alma, muchas cosas buenas, que si las cultivamos y trabajamos en ellas, podemos realmente llegar a tener una vida realmente plena y en la presencia de Dios. Bien amigos, no nos quedemos nosotros hundidos en nuestros defectos, que son muchos. Trabajemos más en poder encontrar lo bueno que hay en nosotros y lo bueno que Dios nos da, para con esas cualidades y recursos poder salir adelante. El ideal personal va evolucionando en el tiempo con las personas, y entonces sencillamente con el tiempo podemos irlo mejorando y transformándolo en, así como crecemos, o sea, vamos cambiando y los ideales tienen que ir madurando y cambiando con nosotros a las nuevas realidades. Gracias. Y gracias por esta nueva oportunidad de permitirme acompañarlos y que me acompañen en este tiempo de este encuentro de la cita con tu médico. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana.